Bien, acá estamos recibiendo a Julio Ascano, egresado del colegio, promoción 1993, que desde Suiza, ¿desde qué ciudad? Desde Lucerna. Desde Lucerna, Ujú. eh, nos, se une a nosotros, se une a este Arte Joven Extraño 2020 para hablar de sus experiencias musicales, de su carrera, de sus experiencias en el colegio, bueno, y de todo este trayecto de ya casi 30 años de música con la guitarra. Y bueno, gracias Julio por acompañarnos. ¿Cómo anda todo por ahí? Bueno, no, gracias a ustedes. La verdad que es un placer verlos. Me alegro mucho de esta conversación. Y aquí bien, bien, muy bien. La verdad que, bueno, ahora estoy en una semana que no tengo clases. Aquí en Suiza tenemos en cada temporada 2 semanas de vacaciones de las clases. Así que estoy aprovechando para, bueno, justamente hoy tengo que hacer todavía unos videos para un festival en Chile. Con esto de la pandemia, muchas cosas están pasando solamente de forma online. Las cosas internacionales, digamos, pero si no, las actividades aquí en Suiza más o menos se han retomado, o sea, las clases, conciertos, todavía algunos algunos se van haciendo, se van cancelando de acuerdo a los lugares, ¿no? Lugares que son más pequeños, los corren para el año que viene, pero bueno, la verdad que estoy bastante ocupado de vuelta. Bueno, Julio, es un gusto para nosotros, un placer enorme volver a conectarnos con vos y recibirte una vez más en otro Arte Joven, ya incontable, ¿no es cierto? La cantidad de veces que has participado y que siempre seguís con la escuela, así que bueno, es un placer recibirte. Queríamos empezar preguntándote sobre esta actualidad tuya, ¿no? Más allá del hecho de la pandemia, que no sé si te habrá congelado en algunos de tus proyectos o seguís teniendo continuidad con distintas formaciones. ¿Cuál es la actualidad de Julia Ascano hoy? ¿Qué estás haciendo? ¿Como Bueno, en instrumentista realidad, solista? ¿Como docente? ¿Ya nos contás? sí, mira, la verdad es que en principio la pandemia, o por lo menos el lockdown que aquí en Suiza fue entre abril y mayo, fue para mí una especie también, fue gracioso porque de repente vi la agenda, pero la vi de una manera más objetiva, ¿no? Si uno está mirando, tratando simplemente de que llegue lo que viene después, ¿no? Y de repente vi que tenía en ese mes de abril, de repente empecé como a cancelar, ¿no? A borrar así la agenda, lo que no se hacía. Tenía una gira en Argentina que no pude hacer, otra gira en Rusia con orquesta, con el Cuarteto EOS, que es un cuarteto de guitarras que me tocó hace tiempo. Tenía un conciertos solos en Alemania, que me había dado Quique Sinesi, no podía ir, iba yo. Tenía otro festival acá en Suiza, después otros 20 conciertos con María de Buenos Aires, una ópera de Piazzolla que hacían acá en Lucerna, tocaba la parte de guitarra de ahí. Bueno, tenía conciertos con una cantante de tango de aquí, que vive en Suiza, con un repertorio de Piazzolla también. Tenía, bueno, aparte 30 y pico de alumnos por semana de mis clases. Nada, eso solamente en 2 meses, ¿no? O sea, y de repente eso, bueno, me hizo, la verdad que paradójicamente, a nivel digamos, de salud y eso, me hizo bien parar un poco en ese tiempo. Fue como, la verdad que me vino bárbaro, pude estudiar, en lo personal. Y después, bueno, ahora para esa segunda parte del año me organicé diferente, me ofrecieron de vuelta, tengo siempre alumnos en lista de espera, muchísimos. Y este año agarré más alumnos porque pensé, bueno, no va a haber conciertos, esto va para largo. Y aquí de repente empezó todo. Empezó de vuelta los conciertos, las actividades, las grabaciones. Eh, y bueno, así que estuve ahora grabando con el Cuarteto EOS, estamos grabando en lo que es la Radio Nacional Suiza, está produciendo un álbum nuestro de un proyecto que hacemos, un homenaje a Paco de Lucía, para el cual escribieron Leo Brouwer, John McLaughlin, Juan Antonio Rodríguez, varios compositores, guitarristas, nos escribieron para nosotros obras relacionadas con Paco de Lucía. Es un repertorio muy difícil, pero que vale la pena de grabar, así que estoy haciendo eso. Al mismo tiempo estoy De hecho, trabajando. discúlpame, de los videos que nos mandaste también estaba el cuarteto con Leo Brouwer, ¿no es cierto? No sé si querés contarnos Claro, algo sí, de esa claro, experiencia.
Sí, eso eso fue cuando Leo cumplió años, cumplió 75, y nosotros en un festival que hacíamos aquí en Suiza, lo invitamos para que nos dirija con la orquesta de Winterthur, que es una orquesta de las más antiguas de Europa. Hicimos un concierto donde tocamos una obra de él que se llama Gismontiana. Es muy, muy bonito porque son temas de Roberto Gismonti, compositor brasilero, arreglados para orquesta y cuarteto de guitarra, y aparte lo dirigió Leo, así que fue una experiencia así, muy linda. ¿Y tu tarea habitual, digamos, a nivel guitarrista, estás alternando entre componer y hacer cosas propias y hacer temas de otros, digamos, ¿no? Claro, bueno, por eso, con el cuarteto, por ejemplo, el cuarteto de Eos es un cuarteto clásico, digamos, es música de cámara, ahí está todo escrito, si bien también algunos integrantes del cuarteto también escriben, componen, arreglan, lo que sobre todo hacemos es tocar composiciones de otras personas. Ahora justamente estamos haciendo estas cosas que hizo Leo Brauer nuevamente para nosotros. Después tengo otros proyectos en dúo. Ahora toco este fin de semana con un clarinetista de la Suiza italiana. Eso es un proyecto de improvisación. Son composiciones de él y algunas mías que tocamos, pero casi improvisadas. Y así tengo varios proyectos, así digamos, que están más basados en un diálogo, digamos, en el cual la improvisación, digamos, es el punto en común. Así tengo un dúo también con Javier Girotto, que es un saxofonista argentino que vive en Roma, que es fantástico. También Juan Pablo Navarro, un contrabajista argentino, que también enseñó en el ILIA, pero que bueno, es uno de los mejores, para mí, uno de los músicos más importantes de Argentina en este momento. Y bueno, hay varios, son muchos proyectos que tengo así como en dúo. Y además, bueno, solo también toco cosas, digamos, y ahí también los últimos proyectos que hice traté también como de escribir música para guitarra. Es algo que hago desde hace mucho, pero bueno, a veces es más, bueno, nada, hacer muchas cosas al mismo tiempo y voy haciendo lo que va tocando, ¿no? Ahora recién solo toco de vuelta recién el año que viene. No tengo ahora conciertos, tengo un festival en Alemania en el 2021 con mis cosas. Algo así como las distancias, ¿no? Claro. Por ejemplo, ese álbum fue lo último que hice así solo, y ahora estoy trabajando con otras cosas nuevas, pero bueno, un poco como ese álbum, sí. ¿Y cómo le contarías a los chicos de qué se trata tu música? Bueno, yo me interesa mucho trabajar con la guitarra clásica como instrumento, porque creo que la guitarra te brinda ya un material, ¿no? Y es justamente en ese contacto con las posibilidades de la guitarra clásica que surgen ideas para de vuelta, digamos, reconstruir otros lenguajes musicales. Yo estudié también, hice la carrera de guitarra clásica, también hice toda la carrera de jazz, aquí en Suiza, y un poco lo que fui buscando es de reencontrar en la guitarra clásica elementos de diferentes lenguajes para ir creando un lenguaje propio, digamos, con esos elementos. Quiero decir esto, lo digo así, no es que un día diga, bueno, voy a hacer un lenguaje propio, sino que la vida y mi propio trabajo como músico me fue llevando con diferentes proyectos, al punto de que de golpe de todos esos proyectos empezó a surgir una música que me suena a mí en mi cabeza y la fui llevando a la guitarra.
De hecho, creo que esa sonoridad o esa personalidad que tiene tu guitarra, creo que habla de esto que un poco estás diciendo, ¿no? Una guitarra clásica, digamos, que tiene un sonido muy fuerte, ¿no? Un poquito en esto que nosotros queríamos transmitirles también a los chicos en este arte joven, era un poco recordar los caminos, ¿no? que has transitado hasta llegar a donde estás, ¿no? Saliendo del colegio hasta donde llegaste, ¿cómo fue ese camino? ¿No? ¿Cómo fue tu carrera musical? ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo te decidiste a irte, a mantener esta distancia, ¿no? Tan unida a tu música? Un poco que nos contaras eso. Bueno, en realidad, ya cuando yo estaba yo toco de la guitarra desde siempre, desde que era chiquito, que tocaba en mi casa, y por suerte me mandaron a un profe que me hizo que la guitarra sea divertida siempre, ¿no? Que fue Alberto Chaguín en Mar del Plata cuando era muy chico, que la pasaba bárbara cuando iba a las clases. No estudiaba nada, no estudiaba mucho, no era muy no, pero la pasaba bien, y eso me hizo siempre que la música tenga un lugar así como muy positivo y divertido para mí. Y después cuando estuve en el Ilia, armé una banda de rock que fue para mí también muy importante, era como lo que hacía todo el tiempo. O sea, creo que los últimos 2 años ya no me interesaba nada más, aparte que ensayar con la banda esa y componer, y bueno, un poco, aparte di con compañeros también muy interesantes, no sé si musicalmente, por supuesto, era una cosa muy elemental, pero bueno, qué sé yo, no sé, agarramos poemas de Baudelaire y le poníamos música, qué sé yo. Entonces es como que había como una búsqueda ahí, también con gente que pintaba, hacía teatro, fue como muy positiva. Pero la cuestión de estudiar música, viniendo en ese contexto, en ese momento en el Ilia, no era tan fácil, era como algo medio como no sé, bueno, qué lástima, ¿no? Vos podrías hacer tantas cosas y para qué vas a, o sea, te vas a morir de hambre, etc. Ese tipo de cosas. Y tuve la suerte, la casualidad, yo creo mucho, creo en el azar total, no creo que tengamos demasiadas decisiones que tomamos por nuestra cuenta. Por una cuestión de que faltaba un tipo para llenar un cupo, fui a Italia a un intercambio con un equipo de rugby de un amigo. O sea, fue una cosa así como, yo nunca jugué al rugby, nada, de repente estuve ahí con gente que no conocía, que no tenía nada que ver, de otro trato social también, que no tiene nada que ver conmigo, pero de repente estaba en Italia, y ya que estaba en Italia, todavía era menor de edad, mis padres hicieron un poder para poder viajar solo. Y estando allí, estamos hablando justamente del 94, después de que empecé en el 93. Y bueno, en ese momento había teléfonos con monedas, nada más, no había esos teléfonos para que entienda la gente joven ahora. Así que llamé a mis padres desde Italia y les dije, miren, discúlpenme, pero me voy a quedar un par de meses más de lo que había planeado. Y me quedé como todo lo que pude, hasta que no podía más, hasta que realmente no aguanté más de hambre y frío y esas cosas que uno tiene después de 3 meses de dar vueltas solo por Europa con otro amigo. Pero en ese momento me di cuenta que realmente extrañaba de tocar música. Estaba en Ámsterdam durmiendo en un albergue que era realmente como, no sé si, nunca entendí muy bien en ese momento de qué era, pero parecía que había posiblemente, no sé, gente que vivía en la calle, una cosa así. Y vi un tipo con una guitarra, y en ese momento, con el miedo que tenía, capaz que era, no sé, neonazis o qué sé yo, igual le pedí la guitarra para tocar, pero no me aguantaba más esa cuestión de no poder tocar, ¿no? Así que bueno, cuando volví me di cuenta que tenía que estudiar, así que con las pocas posibilidades que tuve en ese momento, porque no estamos hablando de un momento, bueno, Argentina parece que está siempre en crisis, pero en ese momento también estaba en crisis, y bueno, la única posibilidad era estudiar en Mar del Plata. Yo quería en realidad estudiar jazz, pero no se podía, así que me metí a estudiar guitarra clásica, también una casualidad, y di por suerte con Eduardo Isaac, un maestro muy importante, y con otros maestros del Conservatorio de Mar del Plata, que me dieron ahí una perspectiva de la guitarra clásica muy interesante. Y al mismo tiempo trabajé tocando jazz en el Club Orión todas las noches, durante años, también con una banda ahí, y bueno, y cuando terminé eso, estudié con Pino Marrón en Buenos Aires,
y por ese tiempo ya empecé como a tocar, gané un concurso que había nacional, que gané el premio de jazz y el premio de clásico, y a partir de ahí toqué en Guitarras del Mundo, que es un festival de Argentina de guitarra bastante importante. Ahí empecé a conocer más gente, y empecé viajé, toqué en Estados Unidos, después en Europa, y así se fue armando como un círculo de trabajo con diferentes proyectos, en el cual, digamos, se fueron dando diferentes posibilidades. Y después, fui profesor, enseñé también en el ILIA, creo que fue un año o dos, di un taller de guitarra ahí, y en el Conservatorio de Mar del Plata, en otros lugares también en Mar del Plata. Y bueno, y luego se dio la posibilidad de hacer un máster aquí en Suiza, y ahí hice ese máster en jazz, en Zurich, y bueno, después me fui quedando aquí, bueno, hace ya 17 años que vivo en Lucerne. Bien. Seguimos entonces. Un poco ya has mencionado tu paso, algunas experiencias por el colegio, pero y concretamente, ya que estamos ahora celebrando estas jornadas de arte joven, ¿qué recordás vos de tus años en el ILIA durante estas jornadas? Tus artes jóvenes. No, bueno, lo recuerdo, era algo muy, muy positivo. Yo aparte, me gustaba mucho también lo que hacían en teatro, así que no sé si ahora cómo es en el colegio, pero en ese momento se podían elegir orientación plástica o artes visuales, música o teatro. Y yo hice dos, hice al mismo tiempo teatro y música, así que en arte joven andaba corriendo de un lado para el otro de una obra. Quizás lo que más me parece que es algo muy importante es la autogestión que tienen los alumnos en ese tipo de cuestiones, porque creo que en ese tipo de experiencias de aprendizaje, no solamente de actuar o de tocar, pero todo lo que está detrás de eso, de producir las cosas, de organizarse, es algo que son experiencias muy importantes, porque aparte justamente te dan como ser humano autonomía, ¿no? Para crear tus propios proyectos y desarrollarlos. Y creo que más fue lo que, si puedo rescatar algo de toda esa situación de Lilia, del cual tengo muchas experiencias positivas y también muchas cosas que no fueron para esta carrera que yo hago tan positivas, pero fue justamente eso, ¿no? De esa libertad para crear tus proyectos y llevarlos adelante y tomar responsabilidades para hacerlo. Del tema de tu vocación, pensando que en realidad los chicos de quinto, los chicos de sexto en este momento están muchos, quizás en algún punto, con esa pregunta de, bueno, el arte, todavía hay una visión social de que dedicarse al arte es una cosa más lateral que otras cosas. Más allá del camino que vos hiciste, ¿qué recomendarías para ellos? ¿Cómo encarrilar este tema de la vocación, enganchar la vocación y el mundo laboral? El camino de la música se abre para muchos aspectos, ¿no? Muchos aspectos raros que uno, cuando empieza a estudiar música, no le parecen tan notorios. ¿Con qué te encontraste desde que empezaste con la guitarra con ese profesor y hasta lo que estás haciendo ahora? ¿Qué cosas distintas hay? Sí. Bueno, pasa que es algo también realmente muy personal, ¿no? En cuanto a la necesidad de hacer. Para mí me di cuenta en un momento que no era que quería, primero pensé que yo quería hacer música, y otro me di cuenta que no podía hacer otra cosa. O sea, me di cuenta después de un tiempo, justamente estando en otro país, estando en otro idioma, y de repente darme cuenta que lo más importante, lo único que realmente extrañaba era poder tocar. Entonces, si alguien se da cuenta que sin poder desarrollar ese aspecto de su vida no está completa, lo tiene que hacer. Eso, digamos, y lo otro es ver, bueno, cómo hacer para generar, por lo menos en mi caso y por mi circunstancia, que no vengo de... Sabía que iba a tener que trabajar para vivir en mi vida, como pasa con una gran parte de la población mundial, que tenemos todavía, bueno, estamos dentro de, por lo menos, supongo que también es así para muchos chicos que van a Lilia ahora, tienen la posibilidad de elegir por lo menos de qué pueden llegar a trabajar, o más o menos
orientarse para un lado determinado, no están ya condenados, digamos, a un destino determinado. Pero entonces en ese aspecto es ver un poco qué tipo de negociación uno puede hacer con el mundo, ¿no? A mí me interesaba descubrir, a ver, la guitarra, la música, que había algo ahí que me interesaba, pasar tiempo con eso. Para pasar tiempo con eso tenés que hacer otras cosas para que después puedas intercambiar con otra gente, ¿no? Porque lo que yo hago encerrado, bueno, ahora quizás hay gente que compra, que no sé, que me contrata para un concierto, pero en ese momento no tenías que ver a ver qué podías generar para que otra gente le interese. Por ejemplo, podés formarte como docente, porque hay gente que quiere también aprender la música, hay gente que la quiere escuchar, hay gente que tiene, por ejemplo, ya un proyecto musical y necesita alguien que haga determinada cosa en la guitarra, hay gente que necesita que arregles una pieza, hay gente que necesita que organices algo. Entonces, es un poco de ir encontrando el balance o las conexiones entre lo que a uno le gusta hacer, lo que le interesa, y también lo que a otro les interesa. Bien. Bien, para ir por ahí terminando, lo que vamos a poner de la multitud de videos que nos pasaste, ¿cuáles de esas cosas? Hablaste del cuarteto EOS, hablaste de un dúo con violinistas, con cantantes, con flautistas, con tríos del jazz, de lo clásico. Últimamente, ¿qué es lo que más te está moviendo? Ahí decíamos, antes de empezar la charla, tenés un laúd ahí detrás. Seguís experimentando. Cualquier cosa que tenga cuerdas, vas hacia esos lados a ver qué pasa. Sí, bueno, en realidad sí, es un poco cuando tengo el tiempo. Lo que pasa es que llega un momento en el cual se genera tanta demanda de trabajo que terminás como cumpliendo con las cosas que tenías que... No sé, ahora, bueno, con el cuarteto, por ejemplo, estamos terminando ese proyecto ya hace 2 años que vienen, ¿no? Y tenés que grabar, y tenés una gira, tenés ya contrato para el año que viene. Así que en realidad casi que estoy tratando de cumplir con lo que me van pidiendo. Hace poquito estuve tocando la Sinfónica acá de Lucerna, unas cosas de Piazzolla, y bueno, tengo que estudiar eso, o tengo que terminar de escribir unos arreglos para... bueno, es un poco la cuestión más profesional, ¿no? que te va llevando a seguir. Lo que más me está interesando ahora, además, digamos, de estudiar, yo toco, digamos, tengo que estudio todos los días muchas horas el instrumento, pero me está también interesando la cuestión de la investigación musical o la investigación artística. Y es algo que estoy también leyendo mucho en ese aspecto y también armando algunos proyectos. Y bueno, es un poco, la verdad es que es siempre un balance, como te digo, entre lo que el mundo te pide y lo que uno tiene ganas de hacer. Y el lugar y el contexto donde estás, donde descubrís algo nuevo. ¿Investigación hacia qué rubro? ¿Siempre centrado en la guitarra o en algún...? Claro, sí, en realidad, bueno, a mí me interesan, como les contaba, bueno, una de las cuestiones que yo fui desarrollando son las posibilidades que tiene la guitarra clásica dentro de lenguajes de improvisación. Siempre me interesó la cuestión, digamos, de la improvisación musical, y bueno, y creo que la guitarra clásica tiene ahí un potencial muy interesante. Si bien la formación musical de la guitarra clásica tiene como ese aspecto, no está demasiado claro bien de qué forma se puede abordar, porque la mayoría de los planes de estudio están basados en repertorios ya fijos, ¿no? Pero bueno, eso, me interesa esa cuestión. Y bueno, además, con las experiencias que uno va sumando, yo también a veces trabajo como experto para la Universidad de Zurich, para los exámenes de máster, y eso, estoy en contacto con los estudiantes, veo los niveles, es un nivel altísimo ahí. Aparte, bueno, mis propios alumnos, eso también hace que aparte de mi trabajo concreto conmigo, con mis proyectos, también estoy un poco mirando cómo se desarrollan los aprendizajes y también las carreras así de otros guitarristas más jóvenes.
y bueno, eso es algo que también, de lo cual aprendo mucho. Allí estás dando, digamos, clases, vos nos contabas a nivel particular, digamos, de guitarra, Sí, pero no, también el claro, conservatorio, o sea... Claro, aquí en Suiza están las escuelas de música, las Musikschulen Claro. y las Musikschulen, que un poco, digamos, el Estado digamos, subvenciona las clases individuales de música, un poco como el conservatorio, ¿no? Pero bueno, hace que si bien, digamos, hay pocos puestos para profesores, pero para los que están es muy cómodo porque es imbatible, digamos, la propuesta. El mismo Estado te da tu sala para dar clases, subvenciona a los alumnos que toman, tenés alumnos particulares, o sea, das clases solamente individuales, y bueno, la verdad que es un trabajo muy, muy, muy cómodo. Al mismo tiempo también doy también cursos más para, digamos, el perfeccionamiento y eso, pero tocando lo que me pasa es que la cuestión de preparar un material ¿no? Me lleva un tiempo que a veces no tengo cuando estoy, no sé, en una gira o no sé, tengo conciertos, tengo que estudiar. Entonces el trabajo individual es más fácil de llevar, lo puedo combinar mejor. Que bueno, nada, que cosas así más como de que tiene un semestre entero con una estructura determinada, ¿no? Pero bueno, eso se ha dado que la verdad que desde que llegué aquí me fue muy, muy bien, con eso tengo siempre más alumnos a los que puedo darle clase, y bueno, también es una cosa linda porque parece que no, hace los años, para la gente que va a ver esto, no creo que pueda tener una dimensión de eso, pero a veces pasan 10 años, ¿no?, de estar en el lugar, y esos 10 años ves a otra persona también que le pasan 10 años por encima, que vino una vez por semana a estudiar con vos, ¿no? Y entonces ves después que una persona que empezó con 10 años, tiene 20 y gana un concurso, y bueno, es algo que está buenísimo, bueno, o no, o te dice, no, mira, necesito que toques para una ceremonia porque me voy a casar. ¿Cómo te vas a casar si ayer, ¿no? Claro. El contacto con otros seres humanos, digamos, que es diferente al contacto que tenés con una persona que viene a un concierto o que compra un disco. Es un contacto, qué sé yo, que también es muy, 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 muy lindo, y del cual también aprendo mucho también. Bueno, te queremos agradecer en nombre de nuestro departamento, en nombre del colegio, por haberte acercado a este Arte Joven 2020. Siguen abiertas, como todos los años, nuestras invitaciones para cuando estés en el país tocando, que vengas al colegio a visitarnos, a que traigas tu guitarra y que nos des un poco de tu arte. Mil gracias por el contacto. Yo les quiero agradecer a ustedes, no solamente por la invitación, que desde ya es para mí una gran alegría, pero sobre todo también por el trabajo que están haciendo allí. Me parece valiosísimo el tiempo, la energía y el trabajo que hacen para que en el ILIA siga habiendo una calidad y una apreciación, digamos, de las actividades musicales tan buenas. Así que les agradezco muchísimo por ese trabajo que están haciendo. Bueno, A muchas vos, gracias. Julio. Gracias, Julio. Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Bueno, espero que estén... Un No sé si... gusto. Bueno, muchas gracias.